comentarles 4 gráficas para retomar esta idea de cómo se compone la curva epidémica de México. Hemos dicho en varias ocasiones que los países geográficamente extensos no tienen una sola curva epidémica, es decir, la epidemia no se presenta simultáneamente en todo el territorio nacional. La epidemia se presenta en cada sitio donde se agrega la población, en ciudades, en municipios, en estados, y en la medida en que existe distancia entre ciudades y ciudades, o entre municipios y municipios, o entre los estados, la epidemia no se propaga de manera uniforme en el territorio nacional. Por lo tanto, pensar en una sola curva epidémica, una sola representación de lo que ocurre con la epidemia en el país, es considerablemente inadecuado. Claro está que cuando se intenta comparar entre países como información gruesa, pues los organismos internacionales, las universidades, tienen simplemente la visión general de cada país, de cada Estado nacional. Y sobra decir, aunque lo hemos dicho también en varias ocasiones y con frecuencia se pierde de perspectiva, que comparar países que tienen tamaños poblacionales diferentes por el número de casos ocurridos es un despropósito, es completamente inadecuado en términos metodológicos. Evidentemente, países con mayor población al final van a tener mayor cantidad de casos, aun cuando pudieran tener menores intensidades de la epidemia. Vamos a verlo de manera gráfica. Aquí tenemos nuevamente una curva epidémica. Volvemos a aquella pregunta que me hicieron una vez: ¿cuántas curvas epidémicas hay? Tantas como sea necesario para mostrar lo que ocurre en distintas partes del país en distintos tiempos. Esta curva es semejante a la que acaba de explicar el doctor Alomía, en la que ponemos en 2 colores, color rojo y un color amarillo, los casos confirmados y posteriormente los casos que aún permanecen sospechosos. Es más, para pronta referencia le pido si regresamos unas curvas atrás en la presentación, tenemos todavía tiempo, esta. Entonces, es esta misma curva. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la representación. Recuerden todas y todos, la curva epidémica es a lo largo del tiempo. Aquí está el tiempo, son fechas, conforme transcurre esta curva, esta gráfica hacia allá, son fechas más recientes. Hoy, 20 de junio, 15 de febrero, es el intervalo de tiempo en el que hemos estado observando esta epidemia. El pasado y el presente al final de la curva. Y en la altura que se ve por este eje es el número de un evento de interés. En este caso, para esta curva en concreto, es el número de casos confirmados en la sombra roja, aún sospechosos en la sombra amarilla. Una parte de estos que hoy 20 de junio están como aún sospechosos y que fueron sus síntomas iniciados en distintas fechas, la mayoría de estos aún sospechosos en los últimos 10 o 15 días, cambiarán a rojo en la medida en que aparezca el resultado del laboratorio, ese resultado sea cargado en los sistemas de información por parte de las unidades de salud operativas que están en las entidades federativas y que son responsabilidad de los sistemas estatales de salud, el vigilar que se cumpla en tiempo y forma esa notificación. Pero esto irá cambiando a rojo y conforme pase el tiempo, esta curva seguirá describiendo la trayectoria de la epidemia con una sombra amarilla representando los registros más recientes. Y hemos dicho muchas veces, ha sido motivo de conversación, que algunos, afortunadamente no la mayoría, pero ciertamente varios de los casos de semanas atrás, vean ustedes, es 3 de mayo y todavía tenemos aquí algunos que no han sido confirmados, permanecen como sospechosos. No es agradable eso, no es deseable, porque habla de una cumplimiento de las normas de vigilancia epidemiológica no adecuado.
tenemos la representación general de lo que ocurre en esta curva. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo, a lo largo de toda esta epidemia, es que a pesar de que aparezcan estas confirmaciones tardías, cuando aparecen no cambian sustantivamente la forma de esta curva. Y hemos dicho varias veces, lo acabamos de enfatizar el viernes, que no es propósito de la vigilancia epidemiológica contabilizar todos y cada uno de los casos. Esa no es la meta principal, porque la meta principal en un fenómeno que es tan extenso, masivo, técnicamente le llamamos inconmensurable, no se puede medir, la meta es identificar patrones de ocurrencia, cómo cambia la epidemia en el tiempo, cómo se dispersa en el territorio, a qué poblaciones afecta, qué necesidades de servicios de salud existen, cómo se usan los hospitales, si aún queda reserva suficiente de camas, de personal, de insumos para atender a los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que vamos a entrar en una fase de acercamiento comunitario, cuando ha terminado el primer bloque de las medidas nacionales de mitigación, cuando ha terminado la jornada de sana distancia y ahora de manera focalizada en las entidades federativas está ocurriendo el distanciamiento físico de la población con el propósito de disminuir los contagios, vamos a estar agregando acciones comunitarias. En varios sistemas estatales de salud esto ya ocurre y el caso más reciente y consideramos el más impactante por la dimensión del programa es el que ya empezó en la Ciudad de México, que incluirá varias intervenciones de detección temprana en la comunidad y de atención temprana en la comunidad. Regresando a la representación de la epidemia, este patrón de crecimiento es el que ha mantenido esta curva epidémica desde su inicio, el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso, ya dijimos no se ve porque es una línea muy pequeña, y cuando llegamos al punto de inflexión que ocurrió en la mitad de marzo y posteriormente implantamos las medidas de mitigación comunitaria y en vez de tener una curva que subiera en esta velocidad, cosa que hemos mostrado varias veces, tenemos una curva que sube lentamente y que no ha dejado de subir, Vámonos ahora, recuerden por favor esta gráfica y vamos ahora a la gráfica que estábamos comentando. Es la misma información, son los casos confirmados por fecha de inicio de los síntomas, que sería la sombra roja de la curva que estábamos viendo, más un porcentaje de los casos aún sospechosos que, de acuerdo al porcentaje de positividad, sabemos que resultarán confirmados. Es decir, aunque hoy, 20 de junio, algunos de ellos, la sombra amarilla en la gráfica anterior, todavía no aparecen como confirmados, monitoreamos el porcentaje de positividad y lo presentamos cada viernes, lo acabamos de presentar este viernes. Está alrededor de 43%. Entonces, esa sombra amarilla, el 43% en promedio de esa sombra amarilla, pero lo calculamos semana por semana, porque varía un poco el porcentaje, se ha incorporado aquí a esta suma de casos. Es esta zona, 40% de lo que había. Y nos permite ver la trayectoria de la curva epidémica y una señal que quisiera que se tome con mucha reserva, pero es alentadora, es que desde el 8 de junio, que es este lugar, ya no estamos teniendo un crecimiento tan acelerado. Todavía no es una conclusión definitiva, tenemos que esperar al menos una semana más para observar durante 14 días el comportamiento de la curva epidémica. Esta curva termina aquí el 12 de junio, téngalo presente, 12 de junio. Los últimos días, los días transcurridos, los 8 días transcurridos desde el 12 de junio, intencionalmente no están aquí en esta gráfica, porque sabemos que generalmente, producto del retardo de notificación,
están más abajo y dan una falsa impresión de que la epidemia ya está acabando, y la epidemia todavía no se acaba, todavía no se acaba. Pero es alentador ver que llegue a una zona de estabilización. Veamos la siguiente. Es la misma gráfica, pero ahora en forma de línea, para visualizar de manera más clara y más elocuente. Aquí sí se ve el primer caso del 28 de febrero, de hecho está anotado la noche del 27, porque es cuando se presentó como caso sospechoso, aunque se confirmó en la madrugada del 28. Y vean ustedes, es la misma trayectoria, sube, y ha llegado a esta parte. Todavía no quisiéramos pensar en el descenso, es muy temprano para sospechar que esto es un descenso, pero por lo menos es una zona en donde por más de 12 días está estable la curva, Podría ser ya este momento que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, desde febrero, donde hablamos que llegaríamos a un punto intermedio en la trayectoria de la epidemia, en donde llegaríamos a una zona máxima. Veamos la siguiente. Curva de curvas. ¿Por qué el pico? Nos prometieron que el pico era el 8 de mayo y ahora no es el 8, sino es el 7 y ahora estamos en junio. Y existe esta idea incluso que algunas personas ya se lo toman a broma, lo cual me parece que, aunque puede ser un relajamiento del estado de ánimo, pues refleja, en fin, de que se visualiza como si estuviéramos en la cordillera del Himalaya. Efectivamente, si pensáramos en una metáfora de que estos son montañas, así se comporta una epidemia en un país geográficamente extenso. Si alguna vez tienen la ocasión de ver la curva correspondiente de Estados Unidos o de Canadá o de Rusia o de la India y vieran las curvas por ciudad en cualquiera de estos países geográficamente extensos, o en Brasil, la van a ver igual, una curva formada por múltiples curvas. Esta primera es para todo el país y son las proyecciones, no son datos observados, son las proyecciones que hemos presentado aquí múltiples veces, que se hacen con cierta modalidad de los modelos matemáticos. Y esta es la proyección para la Ciudad de México, esta es la proyección para el Estado de México, exactamente, que es la siguiente en magnitud. Aquí está la de Nuevo León, por ejemplo, esta que está en color rosa pálido, y así sucesivamente. Esta es la de Jalisco, en rojo. ¿Se acuerdan que hemos dicho que estas podrían llegar a proyectarse hasta septiembre o incluso octubre? Son las dos últimas, de acuerdo a la proyección. Cada una de esas curvas tiene su momento cumbre, su pico, su cresta. Aquí está esta cresta, aquí está esta cresta, aquí está esta cresta de las proyecciones. ¿Qué pasaría si estas curvas, cada una de ellas tiene su propia dinámica? Vean ustedes, algunas son más agudas, otras son muy planas y muy largas, otras son intermedias. Cada una tiene su propia dinámica y esto depende de muchos factores, tanto la densidad poblacional, el tamaño poblacional, el apego a las medidas de distanciamiento físico. Todos estos son factores importantes para configurar la curva. Estas son las predicciones o proyecciones, por eso se ven tan regulares, ¿sí? ¿Qué pasaría si estas mismas curvas las superpusiéramos una sobre otra? Aquí cada una de estas curvas, el cero está aquí abajo y la altura neta de cada curva es esta, la que muestra. Enseguida las vamos a superponer. Veamos la siguiente. Así. Ahora es una gráfica en la que se ve como si fueran estratos, como si fueran capas. Simula un poco, si se quiere seguir usando analogías geológicas, a los estratos de un corte de una muestra del suelo.
Y entonces tenemos la contribución que va teniendo cada curva de cada estado a una curva general del país. Y podríamos pensar que esta es la curva general del país, en la medida en que se están agregando las diferentes curvas. Estas dos son las predicciones, las proyecciones. Y ya hemos comentado, para quien está ya empezando a anticiparse de que, pero las proyecciones se quedaron cortas, sí, efectivamente, lo dijimos el lunes pasado, lo hemos estado comentando, la realidad de la epidemia en cada entidad federativa se ha comportado de manera distinta. En algunos estados que ha habido un buen apego a las medidas de mitigación, se ha empezado a descender la epidemia. En otras no ocurrió. En otras, como la Ciudad de México, lo que vemos es el efecto de esta vecindad que comparte con el Estado de México en una zona metropolitana muy compleja en la que confluyen personas que vienen también de fuera de esta zona metropolitana a recibir atención, porque aquí está la mayor cantidad de hospitales con capacidad resolutiva en la zona metropolitana del Valle de México. Estas dos son las proyecciones. Veamos ahora lo que hasta la fecha actual, noten que aquí la fecha se extiende hasta agosto, el 30 de agosto. Entonces es una predicción, pero todavía no estamos en el 30 de agosto. Estamos en el 20 de junio, aquí. Veamos lo que ha ocurrido en la realidad hasta el 20 de junio. La siguiente. Esto. Y volvemos a la curva inicial, recuerden, aquí estamos el 27 de febrero, cuando empezó la epidemia, y cómo se van comportando las curvas. En esta primera imagen no están superpuestas, cada curva tiene su propia altura. La rosa, más grande, es la de la Ciudad de México, la azul es la del Estado de México, y luego otras posteriores que no se alcanzan a ver porque se tapan unas con otras. En este momento la de la Ciudad de México ya encuentra un punto de estabilidad, al tiempo que la del Estado de México sigue creciendo. Y esta del Estado de México tiene dos componentes, el Valle de México y el Valle de Toluca. Aunque en el Valle de México la suma de lo que ocurre en la Ciudad de México con los municipios conurbados del Estado de México ya es de estabilización, que se ha prolongado ya por muchos días, en el Valle de Toluca están en ascenso. Y en otros municipios del Estado de México también están en ascenso. Por eso el Estado de México está en rojo y también la Ciudad de México esta semana se quedó en rojo. La siguiente, superpongámoslas ahora como si fueran capas geológicas. Aquí están. ¿Dónde está la Ciudad de México? Ahora quedó aquí hasta abajo, es esta sombra amarilla, es la que tiene la mayor contribución respecto al todo. Seguida del Estado de México es esta sombra gris, también tiene la segunda mayor contribución respecto al todo. Y como pueden notar, el borde de esta curva es exactamente, si me la pasa de regreso, la primera, para que todos la vean, hasta el principio de cuando me paré, esta. Es este mismo borde, es este mismo borde. Entonces esta curva, que es la que estamos presentando como información nacional, se compone de las distintas curvas epidémicas de cada entidad federativa. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Porque es importante retomar algunos mensajes.